El día de hoy, bueno, vamos a platicar acerca de un tema que creo que es muy interesante. Vamos a hablar de la responsabilidad emocional, de cómo ser emocionalmente responsables. Creo que es un tema bien interesante porque la mayoría de las incompetencias que tenemos, o muchos de los éxitos que no logramos, de las metas que no alcanzamos, tienen que ver con nuestra competencia emocional. Normalmente cuando la gente habla de competencia emocional se imagina únicamente un impacto hacia sentirte bien o sentirte mal, y en realidad no. Una competencia emocional te puede llevar a tener resultados de muchos tipos, puede ser resultados de productividad, vamos a decir económicamente, podemos hablar de resultados profesionales, resultados en tus relaciones. Hay muchos tipos de resultados que están vinculados a la responsabilidad emocional. Pero sí hay que entender, y vamos a ir aclarando, qué se refiere esto de responsabilidad emocional. Fíjense, mientras mayor competencia tengas de responsabilidad emocional, mayor va a ser tu capacidad de resolver diferentes conflictos que te puede presentar la vida. Por eso es bien importante estar atentos a este tema, porque muchos de los logros que no tenemos, como te comento, están ligados totalmente a qué tan competente eres tú para transitar emociones, para transitar sensaciones contigo mismo. Bueno, fíjense, primero tenemos que definir, para mí es bien importante definir lo que es la responsabilidad, porque si vamos a hablar de responsabilidad emocional, primero tenemos que definir cada una de las palabras y cada uno de los conceptos que van a integrar este tema. Fíjense, primero la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad vamos a suponer, es un concepto en el cual yo declaro que tengo elección sobre lo que acontece. ¿Y por qué es bien importante hablar de la responsabilidad ahorita? Porque normalmente en el tema de las emociones, la mayoría de la gente observa las emociones como algo que se me presenta y no algo que elijo. No es lo mismo hablar de algo que se me presenta que hablar de algo que elijo. O sea, yo elijo la ropa que me pongo, no es como que se me presente la ropa. Yo no me levanto y amanezco con una ropa que yo no elegí. Lo mismo sucede con las emociones. Las emociones normalmente son vistas como algo que se me presenta. Pasa algo y yo me enojo. Es decir, me enojo, me entristezco, me pasan cosas. Y no alcanzo a observar la mayoría de las veces esa emoción como una elección. El primer punto de la responsabilidad es que tengo que empezar a que esa emoción está presente porque para algo me funciona, para algo me sirve. Y que quizás de una forma muy rápida o de una forma casi, como podríamos llamarlo, de una forma casi instantánea, se me presenta ante diferentes circunstancias, pero eso no significa que no sea una elección. Es decir, probablemente se me gatilla el miedo cuando hay un perro muy grande frente a mí. Sin embargo, aunque se me gatille el miedo con el perro muy grande, el perro no es el ocasionador de que yo tenga miedo. Es mi sistema y es la suma de las interpretaciones que yo tengo y las elecciones que estoy haciendo, en la cual quizás la mejor forma en la que yo puedo responder ante el perro, según mi historia, es a través de sentir miedo. ¿No? ¿Por qué? Porque probablemente teniendo miedo puedo reaccionar corriendo, puedo reaccionar peleando, puedo reaccionar paralizándome de una forma en la que interpreto que es lo más funcional para mí en esa situación. Entonces, no porque sea casi instantáneo el efecto de las emociones significa que no es una elección. Si es una elección, hay que verlo desde una elección, hay que verlo desde algo que elijo para poder ir desglosándolo y encontrando el verdadero propósito de que la emoción está ahí. Entonces esa es la primera parte, entender la responsabilidad de nuestras emociones. Las emociones pertenecen, ontológicamente las emociones pertenecen a las declaraciones, al acto lingüístico de las declaraciones. ¿Qué significa esto? Que las emociones en sí mismas difícilmente pueden ser comprobables. No hay como un aparato para que diga, tú estás sintiendo miedo, tú estás sintiendo tristeza, tú estás sintiendo... Aunque hay ciertos indicios que nos dan a pensar que una persona está sintiendo algo, en realidad es esa misma persona la que tiene el poder y la autoridad de declarar lo que está sintiendo como una emoción. Es decir, no sé si les ha pasado, pero conoces a alguien que lo ves, le ves la cara enojada, le dices, ¿estás enojado? Y esa persona te dice, no, yo no estoy enojado. Bueno, probablemente lo que está sintiendo esa persona es parecido a lo que tú sientes cuando sientes enojo. Sin embargo, esa persona no lo ha declarado como enojo, a lo mejor esa persona lo declara como desesperación. Es decir, no es algo convalidado con evidencia para poder asumir que lo que estamos hablando es una realidad o no. Por eso lo metemos al término de las declaraciones.
Pero básicamente esa es la primera parte, entender la responsabilidad entender la responsabilidad como una capacidad de elegir lo que me está pasando, ¿no? Tener la capacidad de elegir lo que me está sucediendo. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito también del tema de la emocionalidad para ir vinculando lo que es la emocionalidad responsable. Para definir un poquito lo que es la emocionalidad, hay que vincularla al juicio, hay que vincularla al juicio que tengo. ¿A qué me refiero? Fíjense, las emociones se presentan porque son congruentes a la predicción que tenemos hacia el futuro. Una emoción nos prepara hacia el futuro, en pocas palabras, es decir, dado que yo estoy prediciendo que lo que me va a pasar es horrible, entonces viene una emoción. Dado que yo estoy suponiendo que lo que sigue es maravilloso, entonces viene una emoción. Los juicios existen porque nos importa el futuro y por lo tanto es a través de la forma en la que estás juzgando los episodios de tu vida, es la forma en la que estás empezando a sentir. Entonces, ¿qué sería la responsabilidad emocional? Fíjense, entonces la responsabilidad emocional sería como esa capacidad de elección para manejar las situaciones que se nos presentan en nuestra vida. Esa capacidad de elección que tenemos los seres humanos para poder, independientemente de la forma en la que nos estamos sintiendo, poder actuar en congruencia a lo que queremos y no nada más a lo que sentimos. Es decir, que la competencia emocional y la responsabilidad emocional tiene que ver con ser independientes nosotros a nuestras emociones. Porque puedes tener una emoción de mucha tristeza y no por eso significa que te vayas a terminar aventando del balcón. No puedes tener una emoción de enojo y no por eso vas a terminar insultando a alguien. Desde ahí empezamos a ser emocionalmente responsables, porque en esa emocionalidad responsable tenemos que darnos cuenta que la emoción que estoy transitando la estoy eligiendo y para algo me sirve. Pero no necesariamente el cuerpo tiene la razón en función a lo que va a suceder. Entonces, cuando yo logro observar que la emoción es algo separado y transitorio de mi ser, simplemente es algo que me está pasando, es algo que tengo, no que me tiene, entonces en ese momento puedo actuar separado a ello. Pero vamos a ver varios casos, porque creo que independientemente de las emociones transitadas, las emociones son bien importantes, porque lo que sí son las emociones son espacios de información. Esos espacios de información que están basados en los antecedentes que tenemos, en las historias que tenemos, y es por ese motivo por el cual estoy prediciendo algo a futuro. Es por ese motivo, por esos antecedentes, que estoy prediciendo que algo va a pasar. Entonces se vuelve bien interesante este tema, se vuelve bien interesante porque las emociones hablan mucho de nuestro pasado, hablan mucho de nuestras historias, hablan mucho de nuestros antecedentes. No necesariamente hablan acerca de lo que está presente o de lo que viene al futuro, sino hablan muchísimo más de nuestro pasado. Las emociones son pequeñas revelaciones sensoriales de nuestra historia. Entonces, vamos a analizarlas, ¿no? Aquí tengo 3 puntos que quisiera marcar y quisiera que le pusieran mucha atención a estos, porque por aquí podemos empezar a trabajar de una forma muy profunda. Fíjense, primer punto, las emociones expresan la información del pasado, ¿ok? Es decir, las emociones no necesariamente están expresando lo que va a acontecer, ni tampoco están expresando lo que está pasando en este momento. Las emociones lo que realmente están expresando son tus antecedentes. Es decir, si a mí se me presenta un perro muy grande y empieza a gruñir, yo requiero tener recuerdos, o te requiero tener anécdotas, o requiero tener información de que ese perro con esa posición es peligrosa para que en mí venga la emoción del miedo. Si yo no tengo esa información, difícilmente voy a sentir el miedo que podría sentir otra persona que ya lo ha vivido. Es decir, las emociones expresan la información del pasado. Entonces, cuando tengo una emoción, yo donde puedo empezar a revisar es ¿qué me está queriendo decir esta emoción en relación a mi pasado? ¿De qué me quiere prevenir esta emoción en relación a mi futuro? ¿Qué antecedente tengo en mi pasado que el día de hoy me lleva a sentirme así con esta emoción? A través de eso puedo darme cuenta si la emoción que estoy vivenciando es congruente a mis necesidades y al entorno real, o simplemente se está manifestando una historia. Segundo punto, las emociones expresan mi interpretación, no expresan el evento. Es decir, si un perro me está ladrando, esto no significa que el perro sea peligroso o no.
Lo único que hace mi emoción es expresar la interpretación que yo le doy al perro. Si yo le interpreto que es peligroso, entonces va a venir el miedo. Si yo interpreto que no es peligroso, entonces no viene el miedo. En realidad, lo que yo voy a sentir no habla del evento, no habla del perro como tal. Habla de lo que yo personalmente interpreto del evento, ¿no? Si las emociones no hablan acerca de los eventos como tal. Por un ejemplo, el día de hoy, con el tema del virus que a todo mundo tiene encerrado por las medidas de precaución que estamos tomando, ¿no? Mucha gente puede estar en pánico, ¿no? Pero a ver, no es el virus el que da miedo a la gente, no es como tal el virus lo que está dando miedo a la gente. Lo que está dando miedo a la gente es la información que tienen del pasado, ¿no? Y dos, la interpretación que tienen del evento. Es decir, hay gente que está interpretando que por su edad esto puede ser peligroso, hay gente que está interpretando que en caso de quedar enfermos podrían dejar de laborar y esto tendrá un impacto económico, hay gente que está interpretando que no sé qué es el fin del mundo y esto es Resident Evil, hay gente que está interpretando mil cosas, y hay gente que está interpretando que no pasa nada también. Entonces no es el evento como tal lo que está dando miedo o no está dando miedo, sino más bien es la interpretación que tenemos del evento lo que genera esa emoción, ¿ok? Y tercer punto, la única persona que puede hacerse cargo de la emoción eres tú misma. Es decir, la esperanza de que alguien pueda lidiar con mi emoción es una esperanza que siempre termina por lastimar a alguien más, si no es que a ti mismo. Pero la esperanza de que alguien se haga cargo de tu emoción es algo totalmente insostenible. Porque imagínate, tu emoción está sostenida en tu pasado y en tus interpretaciones a los eventos. Es decir, tú tienes un pasado que te llena de información y hay eventos que gatillan ese pasado, ¿ok? Pero el único que los carga eres tú. Para otra persona los mismos eventos pueden ser totalmente distintos, pueden ser interpretados totalmente distintos. ¿Por qué? Porque simplemente porque tienen otra historia, tienen otro anaquel de información en el cual difícilmente pueden sentir lo mismo que tú. Esto es muy difícil de entender porque al final de cuentas estamos hablando de algo intangible como la emoción y eso nos lleva a suponer que el otro debería de sentir lo mismo que yo siento cuando se presenta una u otra cosa y no, en realidad no, las emociones al ser tan difíciles o sea, vaya, las podemos interpretar como sintomáticamente, pero no podemos saber si está ahí o no está una emoción. Aunque hay ciertos indicios, ciertos rasgos que científicamente están comprobados que tiene una persona con diferentes emociones, es demasiado complicado poderlo distinguir. Entonces, esperar que alguien se haga cargo de la emoción que estás tratándote, de la emoción que estás sintiendo, es una de las mayores estupideces. Te voy a decir algo, si tú estás tratando que alguien más se haga cargo de la emoción que estás sintiendo, uno, vas a terminar enojado y decepcionado porque difícilmente alguien va a poder resolver la emoción que estás transitando. Y número dos, muy probablemente vas a hacer sentir mal al otro, o lo vas a terminar alejando porque esa persona al no poder resolverte la situación, al no poderte resolver la emoción, va a terminar o alejándose o frustrándose contigo. Entonces es un tema muy delicado esto. Entonces estos son 3 puntos creo que son muy importantes para entender con qué estamos lidiando, ¿no? Las emociones las emociones expresan la información del pasado. 2, las emociones expresan mi interpretación y no el evento. Y 3, la única persona que puede hacerse cargo de las emociones soy yo. ¿Ok? O sea, bueno, cada quien de sus emociones, no sean pendejos, obvio. Y por ahí, bueno, vamos a revisar otro aspecto acerca de esto, porque tenemos que revisar muchas cosas acerca de nosotros mismos para poder evaluar qué tan responsables emocionales estamos siendo. O sea, mucha gente puede sentirse muy responsable emocionalmente, pero en realidad a la hora de la ejecución, a la hora de la aplicación, somos unos inválidos emocionales. Entonces, voy a relatar algunos aspectos en los cuales puedes irte reconociendo si realmente estás siendo responsable o no. Quiero que te eches un clavado a través de estas reflexiones que voy a estar haciendo, para que veas si realmente lo que estás haciendo o lo que estás actuando demuestra que eres una persona emocionalmente responsable o no. Y esto también te va a permitir identificar alrededor de ti también quiénes son responsablemente emocionales y quiénes no, porque también nosotros somos eminentemente sociales, lidiamos con una sociedad y si no ponemos un ojo en esto podemos terminar siendo perjudicados también. Entonces vamos a hablar acerca de esto, ¿no?
Fíjense, puse aquí, les escribí 6 puntos que creo que son importantísimos para que revisemos en nosotros mismos y veamos si realmente estamos siendo emocionalmente responsables o no. Ok, fíjense, el número 1 de este top 6 ¿cómo se llama? De irresponsabilidad emocional, yo lo nombraría el satanizar y antagonizar a las personas de nuestro pasado. Fíjense, es muy normal que después de que hayas tenido una relación, una relación que no haya funcionado, o después de que hayas tenido un trabajo en el que te despidieron, o después de que hayas tenido una relación en la que quedó mal, empecemos a satanizar o antagonizar a las personas de nuestro pasado. Es decir, a hablar mal de la exnovia, hablar mal del ex esposo, de la ex esposa, hablar mal del ex jefe, empezar a decir, no, es que era un idiota, es que era tan estúpido, esta era tan estúpida, bla, bla, bla. Empezar a hablar mal acerca de nuestro pasado. Eso definitivamente habla muy fuerte de la irresponsabilidad emocional que tiene quien está hablando. ¿Por qué? Porque ese punto de satanizar y antagonizar es una forma muy palpable, muy visible de una persona que no puede tomar parte en los resultados. Es decir, satanizar a alguien, para empezar, habla de la incapacidad de perdonar. 2, habla de la incapacidad de dar la vuelta y darle cambio a la página. 3, habla de la incapacidad también que tenemos de poder encontrar en dónde está tu responsabilidad en el evento o en el resultado. Así que el primer punto que yo pondría sobre la mesa es satanizar y antagonizar a las personas de nuestro pasado. Y gancharnos en una historia así y llevarla al presente, satanizando el pasado, pues definitivamente habla mucho de nuestra incompetencia emocional para soltar eventos, ¿no? El número 2 que puse por aquí es nunca eres el actor principal en las historias de tu propia vida. Quiero que pongan mucha atención a la forma en la que narran y la forma en la que cuentan las historias de su vida, porque también aquí vamos a hablar de una responsabilidad emocional. La forma en la que cuentas las historias de tu vida, cuando la gente no es responsable, cuando la gente no se hace cargo y no se pone como protagonista en las historias de su propia vida, normalmente lo que está evitando, lo que está intentando hacer es contar un cuento en el cual no exista posibilidad de ser señalado como culpable o como fracasado. Así como en el tema de satanizar y antagonizar a las personas de nuestro pasado, este tema de no ser el actor principal de tu propia vida también tiene la misma ganancia. Entonces, cuando la gente no quiere sentir culpa, fracaso, humillación y tristeza, lo que hacen es o antagonizo y satanizo al otro, o cuento la historia como si yo no fuera el actor principal. Es decir, a mí me engañaron, a mí me hicieron, a mí me golpearon, a mí me humillaron, pero yo nunca soy el actor principal de la historia. Y lo triste de esto es que todo el tiempo estás contando la historia de tu vida. Y en la historia de tu propia vida tú no eres el protagonista. O sea, sí es un tema que creo que es triste para nosotros, ¿no? Punto número 3. No reconocen la diferencia entre ser empático emocional y un basurero emocional. Fíjense, no es lo mismo ser una persona empática emocional que ser un basurero emocional. Ser una persona empática emocional es un nivel de comprensión que tienes con el otro para entenderlo, que siendo él, lo que está pasando es legítimo, es real, es válido. Eso es ser empático con la otra persona. Es decir, cuando yo soy empático con alguien, no necesariamente significa que está llorando, voy a llorar. No. Cuando yo soy empático con alguien, yo entiendo que lo que está sintiendo es válido. Es decir, no lo invalido, porque uno de los errores de la falta de empatía es invalidar la emoción del otro. Es decir, tú estás triste, a lo mejor yo no estaría triste si me estuviera pasando lo mismo que tú, pero yo no soy tú. Ser empático es entender que el otro, lo que está sintiendo, es válido. Darle importancia a lo que el otro está viviendo y sintiendo. Eso es la empatía. Pero el basurero emocional es cargarte de toda esa contaminación que el otro trae. Es agarrarle y hacerla propia. Entonces, hay 2 formas en las que normalmente esto termina sucediendo. Y voy a platicarlas. Una es desde la historia. Es decir, cuando alguien te está narrando una historia y te vuelves empático o toma la historia como si fuera tuya, ¿no? Entonces, cuando tú tomas la historia como si fuera tuya y terminas también tú sufriendo, o terminas tú llorando en la noche por lo que le está pasando a mi amigo, bla, 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 en realidad te cuento algo, no estás siendo empático y no estás siendo emocionalmente responsable, estás agarrándote estás siendo un basurero emocional. Esa persona se quería desahogar para no traer la carga a él, esa persona no se quería desahogar para que la trajeras tú.
a esa persona no le va a ayudar en lo más mínimo que tú traigas la carga, ¿no? Y el punto B que puse aquí es desde la culpa. Esta es otra forma de ser un basurero emocional. Es como, por ejemplo, hay muchas personas que tienden a que cuando se sienten muy mal, se sienten contaminadas, atacan a los demás. Entonces, aunque suene muy feo, aunque suene muy drástico, muchas veces lo mejor es no, o sea, es como lo decía hace rato, es entender que ser empático con la emoción no significa que me tengo que hacer cargo de tu emoción. Porque mucha gente cuando está contaminada emocionalmente lo que suele hacer es querer infectar a otro, querer contaminar a otro, querer infundirle al otro el enojo. O decir este tipo de frases, ¿no? Tú me hiciste sentir así, es que por tu culpa yo estoy así, es que tú nunca me entiendes, es que tú nunca esto. Entonces, y cuando tú no pones un alto, así un alto racional sobre esto, puedes terminar creyéndotela y esto va a terminar perjudicándote porque tú también vas a ser parte de la basura que el otro está cargando. Número 4. No se permiten transitar emociones como tristeza, enojo, ansiedad. Fíjense, si tú no te permites esto, ¿qué termina pasando? Una, no las dejas entrar o no las dejas salir. Esto es no permitírtelo. Es no dejarla entrar o no dejarla salir, ¿verdad? Fíjate, ¿qué pasa si no dejas entrar? Al final de cuentas, por algún lugar se tiene que ir. Si tú no dejas entrar esa ansiedad, esa tristeza, ese enojo, si tú no la dejas entrar, por algún lugar se va a tener que liberar. Y el problema es esto, que la mayoría de la gente que tiene ansiedad, o sea, mucha de la gente que tiene ansiedad, al no dejarla entrar, la ansiedad, al estarla bloqueando y bloqueando y bloqueando y evitando y evitando y evitando sentir, puede transformarse, esto podría llegar a transformarse en un trastorno obsesivo compulsivo o en una necesidad de perfeccionismo. ¿Me explico? Y obvio, a largo plazo va a terminar generando mayor ansiedad, porque las cosas no están como deberían estar, porque no están en el ritual que debería de seguirse. Otro ejemplo también es que la gente que controla el enojo y que controla el enojo y que no permite que el enojo llegue a su cuerpo, también puede transformarse, por ejemplo, en narcisismo o en aislamiento, o peor, en violencia, ¿no? ¿Por qué? Porque se contienen, en un momento explota. En un momento explota y ya no se resuelve nada. Y bueno, hubiera sido mejor dosificarle, abrirle un poquito la llave del enojo para que fuera saliendo que dejarla que tronara como gas, ¿no? Y el último, el tema de la tristeza, por ejemplo. Volvemos a lo mismo, la gente que no permite que la tristeza invada su cuerpo, que la tristeza pase por su cuerpo, también podría generar emociones, también podría generar consecuencias negativas como podría ser la depresión o la misma pérdida del sentido que incluso podría llevar hasta el suicidio. Es decir, no dejar entrar las emociones termina siendo más perjudicial que dejarlas entrar. Ahora, ¿cuál es la bronca? Que mucha gente las deja entrar, pero luego ya no las deja salir. Y ese es el otro lado de la moneda, ¿no? Que por ejemplo, si tú no permites que las emociones, fíjate lo que dije, si tú no permites que las emociones negativas transiten en tu vida, entonces vas a estar en un problema. Pero yo dije transiten, yo no dije que se queden, yo no dije nada más, yo dije transiten, es decir, que entren y que también salgan. Porque mucha gente también es muy enganchada y esa es otra forma de ser un responsable emocional. Mucha gente es muy enganchada y se quedan estancados en esas emociones negativas. ¿Cómo puedes saber tú si eres de las personas que se quedan enganchadas con las emociones negativas? Fíjate, yo te voy a pedir que revises qué tanto utilizas estas palabras en tus corajes, en tus enojos, en tus, ¿cómo te puedo decir? En tus tristezas. Cuando tú argumentas el por qué estás triste, cuando tú argumentas el por qué estás enojado, yo te voy a pedir que revises qué tanto utilizas estas palabras. Nunca, siempre, todos, nadie. Ese tipo de palabras que no dejan ninguna salida. Porque ese tipo de palabras son las palabras que más normalmente utiliza una persona que está enganchada, una persona que no está viendo la luz. No, una persona que está así normalmente utiliza este tipo de palabras. Y esas palabras, obvio, no van a permitir que salga la emoción. Hay muchas formas de hacer que salga la emoción, pero lo primero es que tienes que reconocer que esas palabras siempre están. Acuérdate que las emociones negativas, como yo algunas veces lo he dicho, las emociones negativas son parte del camino, no son tu destino. Las emociones son parte del camino, no son destinos. Entonces no se trata de llegar a sentirme bien, se trata de que en el camino me voy a sentir bien. No se trata de llegar a sentirme alegre, se trata de que en el camino voy a estar alegre. O sea, porque en el camino también voy a estar triste, en el camino también voy a estar enojado, en el camino también van a pasar muchas cosas. No puedo ponerle toda la carga hacia la emoción, hay que dejar de transitar la emocionalidad. Punto número 5.
es incapaz de relatar historias de su pasado sin revivir los eventos. Es decir, no es lo mismo desahogarse que solucionar las cosas. La gente que no puede relatar los eventos, la gente que no puede relatar el pasado, la gente que no puede relatar las historias sin revivir los eventos, es una manifestación más de la competencia, de la incompetencia emocional. ¿Por qué? Porque fíjense, ¿qué tan difícil sería solucionar o tener un diálogo con una persona que está enojada? Imagínense, si cada vez que vayas a hablar con esa persona se va a volver a enojar como cuando pasó el evento que le enojó. ¿Qué tan difícil sería tener un diálogo productivo? Fíjense. Ahora, ¿cómo podría sanar esa persona sus heridas si no puede recordar las heridas? Porque se va a sentir igual. Entonces, es bien difícil esta situación, pero sí hay que empezar a ver el pasado como información y no verla desde lo que soy. Hay que empezar a separar el pasado y verlo como información para no verla como lo que soy en este momento. Porque tener esa incapacidad te va a limitar a tener diálogos productivos, a solucionar conflictos, te va a llevar a no poder separar el ayer de la hora, te va a llevar también a no poder sanar heridas de tu pasado y replicarlas y revivirlas con cada evento que gatille tu historia. Entonces, es uno de los temas muy, muy tristes, uno de los temas que a mí mayor conflicto me dan para poder solucionar. Y el sexto, la urgencia en donde se requiere la calma. Fíjense, esta es otra forma de accionar de la gente que es incompetente emocional. Hay mucha gente que cuando más calma se requiere, más locos se ponen como locos. O sea, ahorita, por ejemplo, ahorita tenemos una situación con lo del coronavirus en el que se nos están pidiendo medidas como lavarnos las manos, como tener gel antibacterial, como no salir, no estar en espacios en los que haya mucha gente, no estar en espacios públicos, bla, bla. Pero hay gente que eso no se lo lleva a las medidas, vamos a decir, en el sentido objetivo de las cosas, no se lleva con calma, sino hay gente que ya está pensando que es el fin del mundo, hay gente que ya tiene mascarillas, ya tiene papel de rollo para 8 meses, hay gente que tiene Lysol en su casa como para vivir, como si vivieran de Lysol, ¿no? O sea, la urgencia donde se requiere la calma es uno de los aspectos más negativos que tiene la gente que es emocionalmente irresponsable, porque terminan haciendo muchas cosas de las cuales después se arrepienten, ¿no? Miren, siempre, si quieres reconocer a una persona que tiene competencia emocional, puede llegar a ser muy desesperante, porque las personas que normalmente tienen una alta competencia emocional, en los momentos de mayor crisis, en los momentos de mayor angustia, en los momentos de mayor desesperación, son los más lentos y son los más tranquilos para actuar. ¿Por qué? Porque tienen esta singularidad. Respiran, se toman con calma las cosas para respirar. Muchas veces es mejor darte un respiro antes de accionar que terminar accionando por una idiotez. Ahora, esto no significa que alguien con competencia emocional, con una responsabilidad emocional, cuando se presente la situación y vea que tiene que actuar, no actúe. No tiene nada que ver con eso. Terminan actuando. Pero cuando se presentan situaciones en las que todos están en alarmas, son las primeras personas que se dan un respiro antes de terminar una decisión. Son las primeras personas que se dan un respiro. Entonces, estos 6 puntos creo que son uno de los cuales pueden identificar a una persona como irresponsable emocional. Y obvio el impacto que puede tener en tu vida ser una persona emocionalmente capaz y responsable, pues es demasiado grande. Porque imagínate todo esto que relaté, imagínate cómo cambiará tu vida cambiando estos pequeños detalles de los cuales estoy platicándote. Ahora, es bien difícil entender las emociones porque, como les platicaba, no son tan tangibles como el cuerpo o tan fácil de entender como los pensamientos, ¿no? Porque los pensamientos te lo digo y entienden lo que digo y punto. Pero las emociones pues son intangibles, entonces es muy difícil a veces entenderlas. Pero eso requiere un trabajo muchísimo más profundo. Hay un dominio de comprensión como el lenguaje, como el cuerpo, que nos puede permitir entender las emociones. Pero fíjense qué importante es esto, entender qué siento, por qué lo siento y para qué lo siento. Eso me puede abrir una puerta a desarrollar esta competencia y madurar emocionalmente. Yo los invito a que reflexionemos todos, a que pongamos atención a lo que está pasando, a que nos pongamos atención a nosotros, a lo que nos está pasando,
pero que más allá de poner atención, como te decía, a lo que está pasando, pongamos más atención a lo que nos está pasando. Porque créeme que va a haber mayor crecimiento y mayor posibilidad de salir adelante si le ponemos atención a lo que nos está pasando que a lo que está pasando. Va a haber una posibilidad muchísimo más grande para todos nosotros observándonos a nosotros que observando el entorno. No estoy diciendo con esto que no le pongas atención a lo que está pasando afuera, no. No me refiero a eso. Me refiero a que no te olvides de lo que está pasando adentro. A lo que está pasándote adentro es todavía más productivo y más importante que lo que está pasando afuera, créeme. Bueno, gente, si quieres seguir trabajando en este tema, vamos a estar abriendo grupos con personas capacitadas para apoyarte y desarrollar esta competencia. Les voy a pedir a toda la gente que esté interesada en desarrollar este tema y que le gustaría tener sesiones de coaching, que vayan apuntando aquí mismo en este video, aquí en los comentarios, vayan apuntando y le podemos ir dando seguimiento a diferentes temas para ver de qué forma podemos estarnos apoyando ahora con toda esta situación que está pasando. Bueno, gente, los dejo, les mando un abrazo, espero que les haya servido esta plática acerca de la responsabilidad emocional. Gente, les mando un abrazo, saludos a todos, saludos a toda la gente que nos está viendo y próximamente tendrán más información y próximamente vienen otros temas. Les mando un fuerte abrazo a todos y estamos en contacto. Bye.